Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. 25. De Skikais. Oztonamek. 25. El cielo llama. Anamek. Todos miramos a Gohan desde arriba. Gohan nos miró a todos. La mayoría de los cazas Z fruncieron el ceño. Gohan se movió incómodo. Yo, parpadeó. Vale, ¿qué demonios me estoy perdiendo si es un dragón bebé mono? Extendí la mano y arañé a Ícaro bajo la barbilla, el Draco, que apenas era más grande que una tostadora, soltando un grito de alegría y apoyándose en mi toque. Chichi me lanzó una mirada oscura. Callos, sé serio. Hablo muy en serio. Exclamé mientras seguía arañando a Ícaro. Gohan, dándose cuenta de que quizá tenía un aliado en mí, se acercó más a donde yo estaba sentado. No entiendo por qué tratamos a un dragón como si fuera el fin del mundo. Oh, no es el fin del mundo, dijo Tien con voz áspera. Solo un dolor de cabeza enorme y un problema. Nos reunimos en la playa cerca del extremo sur de la isla. Senza nos había conseguido cuando Gohan le reveló al bebé dragón. Me sorprendió bastante cuando Bulma se negó a dejarle acercarse a la instalación y Chichi exigió directamente que no trajeran al dragón a nuestro campamento temporal. Incluso Goku había sugerido de forma extraña que lo mantuviéramos alejado de nuestras zonas de entrenamiento, dejando la playa como el único lugar donde podíamos encontrarnos. Y ni siquiera era una parte de la playa a la que solíamos ir. Te juro que si esto es una mierda de Garlic Jr. Llegando temprano, murmuré antes de mirar a los demás. Vale, para el chico lento de la clase, ¿alguien podría explicar, con pocas palabras, cuál es el gran problema? Callos. Chichi estalló. No tomes esto a la ligera. Parpadeé. Maldije delante de Gohan. Y Chichi, solo le importaba el dragón. ¿Pero qué coño? Krillin soltó un bufido. ¿De verdad no lo sabes? ¿O es otra de esas veces en las que sí lo sabes pero no quieres admitirlo? ¿De verdad que no lo sé y quita el sarcasmo de tu tono, Krillin? Exigí, habiendo llegado al límite con él y su labio. Pensé que ya habíamos superado eso. Es un pequeño dragón bebé. Y sí, admito que va a crecer y convertirse en un dragón bastante grande. ¿En serio? Dijo Bulma, habiendo estado callada la mayor parte de la conversación. Lo he buscado y este dragón solo va a crecer hasta unos 8 pies. Vale, aún mejor. Exclamé. Dragón pequeño. Y obviamente le importa a Gohan. Entonces, ¿cuál es el gran problema? ¿Hay enfermedades de dragón? Por supuesto que no. Dijo Yamcha riendo, varios de los otros guerreros Z se rieron por lo bajo. Enfermedades de dragón. Eso es una locura, callos. ¿Hoy vas a tomar pastillas estúpidas? Entrecerré los ojos antes de mirar al cielo. Oye, Rey Kai. Creo que a Yamcha le encantaría ver algunas de tus diapositivas de vacaciones. ¿Qué estás? Bueno, no estoy seguro de si esto funcionará, pero lo intentaré. Esto fue cuando fui a la playa Otherworld Arlor. Espera, ¿qué? Yamcha entonces cayó al suelo y empezó a gritar. Dije despacio, observándole retorcerse. Krillin también. Maldito Krillin cayó con fuerza, llevándose la mano a la cabeza. El tanga. ¿Alguien más quiere insultarme? Gruñí, los demás levantando las manos, la ira disipándose un poco ante mi nuevo poder. Eso pensé. Ahora, ¿alguien me explique por qué es tan importante que Gohan tenga un dragón como mascota? Se llama Ícaro y le estoy ayudando a crecer y fortalecerse. Declaró el chico. Los dragones son una molestia, dijo Chichi, aún lanzando miradas nerviosas a Yamcha y Krillin mientras se encargaban de la presentación de diapositivas del Rey Kai. Comen mucho. Como Goku, señalé. Pueden parecer adorables y dulces, pero pueden ser bastante peligrosos. Como Goku. No, no lo entiendes. Es común que se peleen con oponentes más fuertes y luego vuelvan corriendo a donde hayan hecho su hogar y coman todo lo que ven como Goku. Goku canturreó feliz. Chichi se giró para mirarle y él se encogió de hombros. Quiero decir, es verdad. ¿Por qué no lo reconocemos? Estoy con el mago, declaró Raditz, con los brazos cruzados sobre el pecho. Aunque habría sido mejor si el dragón fuera lo suficientemente grande como para causar una destrucción seria a sus enemigos, sigue siendo válido que sea una criatura poderosa. Oh. Lo será. Gracias. Exclamé, señalando a Raditz. Para eso, cuando descubra cómo convertir el aire en oro, tú recibirás los primeros ladrillos. Raditz alzó una ceja ante eso pero no dijo nada.
Quizá no tenía ni idea de qué era el oro ni de su valor, pero era lo bastante inteligente como para darse cuenta de que si alguien te daba algo que decía importante, era prudente no rechazarlo de inmediato. Bueno, no me gusta, dijo Chichi. No me gusta tanto como quieres, dije encogiéndome de hombros. O el chaval se queda con el dragón y sabes exactamente dónde está, o, dijo Chichi despacio, peligrosamente. Me gustaba Chichi. De verdad que lo hice. Especialmente los cambios que había hecho en sí misma en los últimos 14 meses aproximadamente. Trabajando para mejorar, controlar su temperamento, aflojar el control sobre su familia y entender que no necesitaba aferrarse a ellos, sino correr a su lado. Pero, todavía tenía su ira y sus opiniones firmes sobre las cosas. Y eso la hizo creer que si alguien la desafiaba, la respuesta era defenderse. Me gustaba Chichi. Pero eso no significaba que fuera a ceder. O jugar limpio. O me llevo el dragón, dije con una sonrisa oscura. Gohan seguirá viéndole todo el tiempo, solo que ahora tendré una excusa para experimentar. Incliné la cabeza hacia un lado. Me pregunto si le enseño magia a Ícaro se convertirá en otro Shenron. Eso hizo que todos los guerreros Z se pusieran de repente bastante nerviosos. Raditz podría enseñarle a Ícaro a luchar, y que Isko le muestre valores y moral. El dron soltó un bufido. ¿Puedo elegir mis propios sujetos de prueba? Mientras hacerlo no te perjudique moralmente. Eso no sería un problema, señor. Vale. Declaró Chichi, levantando las manos al aire. Gohan puede quedarse con el peligroso dragón que probablemente nos matará a todos y nos comerá. Ícaro soltó un arrullo feliz y se acurrucó en mi mano antes de agarrar mi dedo y chuparle con gominola. Oh no, ha desarrollado gusto por los humanos, dije con sequedad, solo para sentir un brote en el otro brazo. Fruncí el ceño, levantando la mano, y mis ojos se abrieron de par en par mientras una oleada de magia maligna crecía dentro de mí. Estoy seguro de que no es nada en absoluto. MC. Bueno, parece que tienes casi todo preparado, dijo el padre de Bulma mientras miraba el barco, con el cigarrillo colgando de sus labios. ¿Y esta era la antigua nave de Kami? Sí y no, le informó Bulma. Cuando él alzó una ceja ante eso, ella dijo. Lo que quiero decir es que usé la antigua nave de Kami pero la desmonté por completo. Habría sido demasiado pequeño para todos los que vamos. Pero usé cada pieza. La vieja pregunta sobre el barco de Teseo, dijo el Dr. Brief, frotándose la barbilla. ¿Cuándo dejó de ser la nave de Kami si cada pieza se usó para fabricar esta nave? Exacto. Dijo Bulma, mirando a Raditz que estaba en lo más profundo del panel de control de la nave, murmurando sobre el cableado y lo malos que eran los Namex en sistemas de guiado. La nave de Kami funcionaba más con magia que con otra cosa, casi crecida según lo que Kaios y Baba podían determinar, pero Bulma no confiaba en nada que no tuviera respaldo y por eso reclutó a Raditz para ayudar a poner todo en orden. El Saiyajin había reparado su propia cápsula muchas veces e incluso la había llevado a Capsule Corps para que pudieran estudiar su disposición y sistemas. El barco, cuyo nombre Bulma aún debatía, era bastante grande comparado con lo que había empezado. La nave de Kami tenía aproximadamente el tamaño de un pequeño apartamento. La nueva nave tenía el tamaño de todo un complejo. Raditz le había dicho que era casi del tamaño de un platillo de la fuerza de Freezer, fuera lo que fuera eso. Aunque tenía habitaciones para todos, eran bastante pequeñas, pero no pasaba nada, ya que todos habían dicho que no necesitaban mucho espacio. Solo un lugar donde dormir les vendría bien. Había estado debatiendo si crear un lugar para entrenar, sabiendo cómo era Goku, pero Raditz le había informado de que había trances de batalla que podría enseñarles todos y que les permitirían dominar sus habilidades mentalmente sin necesidad de moverse realmente. Solo necesitaba una sala reforzada para lidiar con el ki que generarían de forma natural y que podría causar problemas a la nave. ¿Has decidido quién irá contigo, cariño? Bulma suspiró ante eso. Kaios y Senza están descubriéndolo, pero parece que puede ser todo el mundo. Se fueron con el señor Popo para intentar aprender todo lo posible sobre Namek. Senza cree que puede haber algunos registros que dejó en su juventud ocultos, tenía sueños con Namek, aunque no sabía cuáles eran. El Dr. Brief negó con la cabeza ante eso. Simplemente no lo entiendo. ¿Cómo se puede despedir a un niño así, todo solo? Senza también se pregunta eso. ¿Por qué su familia le envió? No sabe qué pensaban sus padres, si es que siquiera tiene padres. Raditz soltó un bufido. ¿Sí? Dijo Bulma, girándose hacia él con una ceja levantada y cruzándose de brazos sobre el pecho. ¿Tienes algo que añadir?
Podía oír la burla que estaba a punto de llegar. ¿Cómo los padres te hicieron débil? Lo estúpido que era preocuparse por ellos. ¿Cómo? Si lo abandonaron, entonces no debería importarle, dijo Raditz, apenas mirándola antes de volver al cableado. Los malos padres no merecen la pena. Vale, no es exactamente lo que esperaba, admitió Bulma mentalmente antes de encontrarse diciendo en voz alta. ¿Y tus padres? Eran una mierda, admitió Raditz. Pero esa también fue la cultura en la que crecimos. Los niños eran lanzados rápidamente a la naturaleza y se esperaba que simplemente, vivir. Si no lo hacías, morías. Simple y llanamente se encogió de hombros. Fueron mejores que la mayoría. Mi madre en realidad me despidió antes de que me uniera a mi primera partida de asalto y mi padre me ayudó a forjar mi primera armadura. La mayoría de los Saiyans tienen que hacer todo eso por sí mismos, sin ayuda de sus padres. Negó con la cabeza. Estúpido. Todos. Eso hizo que el Dr. Brief hablara. ¿Crees que es mejor si un padre ayuda a su hijo? Por supuesto, dijo Raditz mientras empezaba a trabajar en conectar dos cables. Cogió un pequeño cuchillo y se puso a cortar la funda protectora de cada uno. Bulma parpadeó. ¿Sorprendido? Preguntó Raditz. He tenido mucho tiempo para pensarlo. Ir de planeta en planeta, arrasarlos, sus estallidos de acción seguidos de un tedio absoluto mientras esperas la siguiente misión. Y eso te da tiempo de sobra para pensar. Vegeta solía venir a mí al principio y hablar de cómo había muchas cosas que habría hecho diferentes si le hubieran permitido convertirse en Rey Vegeta, señor y maestro de todos los Saiyans. Lo que cambiaría. Lo que traería de vuelta. Lo que quisiera, lo conservaría pero aún así encontraría la manera de poner su huella dactilar. Al principio pensé que era una tontería, solo una forma de torturarse. Piensa en cosas que nunca llegarán a suceder. Pero a medida que los años empezaron a alargarse y me encontré sin nada que hacer durante los meses que pasé en el espacio, esperando llegar a un nuevo planeta, también empecé a pensar en ello. Lo que habría cambiado. Lo que yo habría hecho diferente. No como Rey, Vegeta me habría arrancado la cabeza si alguna vez me hubiera equivocado así. Pero pensé en lo que habría hecho si lo hubiera hecho, no sé, haber podido cambiar realmente cómo eran los Saiyans. Agitó la mano con desdén. Bulma no se sorprendió cuando su padre se acercó a Raditz, ya estirando la mano para darle la cinta aislante que necesitaba. Raditz miró al hombre y, tras un momento, asintió con firmeza. Para el guerrero Saiyajin eso era como un agradecimiento suplicante. ¿Y tú qué habrías hecho? Preguntó el Dr. Brief. Raditz soltó un bufido otra vez. Bulma tuvo la sensación de que ese era su sonido habitual cuando necesitaba pensar en alguna forma de decir algo y quería ganar un poco de tiempo. Por un lado, que dejemos de ser tan tercos y pensar que tenemos que ir solos. Negó con la cabeza. Callos, cuando hablaba de mi armadura, tenía razón. Sigo pensando que Kakarot debería haber podido derrotarme solo, pero estoy dispuesto a intentar la forma de mi hermano. Porque el mago tiene razón, nunca estamos solos. Excepto que los Saiyans creen que pueden hacerlo todo y tratan activamente de alejar a todos los demás. Por eso Vegeta fue lo suficientemente tonto como para matar a Nappa. Aunque no fue una gran pérdida. Podía oír la ligera diversión en su tono. Pero si pudiera chasquear los dedos y cambiar la raza Saiyan, les habría hecho intentar trabajar más juntos. Había muchos que lo hacían en los niveles bajos de la sociedad, tenía que hacerlo para sobrevivir, pero a medida que ascendieron, se convencieron de que podían arreglárselas por sí mismas. O que otros deberían poder hacerlo por sí mismos. Tuvimos profesores, sí, pero gran parte de cómo aprendí a pelear vino de descubrirlo por mi cuenta. Nadie corrigió mis errores, simplemente me dejaron lesionarme y luego se burlaron de mí por ellos. Debería haber sido obvio. Declaraban, aunque nunca había luchado contra 3 personas a la vez que usaban lanzabales y me habían hecho agujeros en brazos y piernas. Decían que era asegurar la supervivencia de los fuertes, pero también aseguró que perdimos mucho. Negó con la cabeza, las palabras volviéndose amargas. ¿Cuánto perdimos porque un padre no enseñó sus secretos a su hijo? Por eso Goku le está enseñando a Gohan, dijo Bulma en voz baja. Raditz asintió, sin mirarla, pero por su lenguaje corporal estaba claro que estaba concentrado en ella. Sí, espero que él y Chichi me dejen enseñarle al mocoso algunas cosas. Bulma nos molestó al que llamara de Gohan mocoso, ya que había suficiente falsa molestia en su tono para dejar claro que estaba siendo juguetón. Le recordaba a Piccolo y a cómo hablaba de la gente. Ser despectiva pero al mismo tiempo claramente preocupada. Va a ser mejor que todos nosotros, tener ventaja.
Se impulsó fuera de debajo de la consola. O, al menos, eso es lo que pienso. Y es una forma inteligente de pensar, afirmó el Dr. Brief. Raditz simplemente apartó la mirada, soltó un último bufido y salió de la nave. Bulma ni siquiera se molestó en preguntar qué estaba haciendo. A veces la gente necesitaba privacidad. Qué curioso cómo la gente puede tener mucha más profundidad de la que jamás habríamos imaginado. Bulma se sorprendió asintiendo. Pasé tanto tiempo pensando que Raditz era solo un bruto horrible que había venido a destruir todo en la Tierra. Pero hay más en él que eso, igual que mis amigos. Goku no es solo un idiota feliz al que le encanta pelear. Chichi no es solo la ama de casa. Callos no es solo el blandengue sin ki. Hablando de familias, ¿cómo está Goku llevando a su hermano? Bulma no pudo evitar sonreír con cariño ante eso. Sorprendentemente bien. Le sorprendió darse cuenta de que tiene un hermano, pero está deseando saber de su familia. Su madre y su padre, Raditz no sabe nada de sus abuelos, ya que aparentemente ambos murieron antes de que él naciera, o al menos eso le dijo Vegeta, se quedó callada. Por supuesto que no podemos estar seguros de si Vegeta mentía o no. No puedo fiarme de nada de lo que dice, honestamente negó con la cabeza, desterrando ese pensamiento. Pero la cuestión es que Goku está emocionado por conocer a su familia. Pero, tampoco me enfadamos, lo cual es bueno. Nunca los conoció y, aunque tengo la sensación de que le encantaría haberlos conocido, no cambiaría al abuelo Gohan por nada del mundo. Eso está bien, eso está muy bien. El Dr. Brief guardó silencio. Papá, sabes que tengo que ir con ellos, ¿verdad? Bulma soltó un suave suspiro. Sé que va a ser peligroso, pero la nave Isco podría ser el único en quien confíe para repararlo y probablemente expulsará a todos menos a sí mismo solo para avanzar rápido, dijo su padre, medio en broma. Sí. Eso no significa que no vaya a preocuparme por ti, cariño. Vas a otro planeta, estaré bien, lo juro. Ella apretó los labios pensativa. Aunque necesito tomarme un tiempo y trabajar en una nueva armadura potenciada, no puedo llevar mi set original, es demasiado grande para subir al barco. ¿Pero algo más pequeño? ¿Más aerodinámico? A menos que lo pongas en una cápsula. De inmediato, Bulma le dio una bofetada en la cabeza. Por supuesto. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Eso no importa, le aseguró su padre. Lo que sí importa es que estoy aquí para recordártelo. Se levantó y le hizo un gesto a Bulma para que le siguiera. La joven ni siquiera dudó. Ahora bien, he estado pensando en tu armadura y creo que necesitamos ver variedad. Si usamos la tecnología de cápsulas, podríamos integrarlas directamente en los brazos y piernas del brazo, lo que permitiría cambiar fácilmente a otra carga útil si tienes problemas. Armas diferentes. No solo tipos de munición, dijo Bulma. Espadas. Motosierras. Taladros. Armas para ataques a larga distancia y otras para corto alcance. Explosiones poderosas y ráfagas más concentradas. Muy bien. Declaró su padre. También sería inteligente tener algunas cosas que sean de muy baja tecnología, a veces olvidamos que, aunque está bien ser avanzado y llamativo, también es bueno tener un pie firme en los estándares. Sí, tienes razón, admitió Bulma. El maestro Rosies, se estremeció al recordar que el anciano se había ido. Por mucho que fuera un pervertido asqueroso, seguía siendo uno de ellos. ¿Y volverá a serlo cuando lleguemos a Namek? Pensó antes de recomponerse. El maestro Rossi siempre advierte a Goku y al resto de los luchadores que las batallas podrían ganarse con un espectacular estallido de ki, pero siempre se pierden por un juego de pies deficiente o golpes perezosos. Lo mismo me pasa a mí. Su padre asintió ante eso. Ahora, estoy pensando que deberíamos mirar varios juegos de armadura completa, por si alguno se daña. Y tengo algunas ideas para que sea más rápido de ponerlo, MC. Esto parece una broma, murmuré mientras sostenía la puerta del dojo abierta. Mientras los demás iban vestidos de forma normal, yo opté por un traje, Bulma pagándolo, para ayudar a presentar mejor la imagen que quería que el mundo viera. Un mago, un alienígena, un robot y un Dijin entran en un bar. Pero no vamos a entrar en un bar, dijo Senza. Le miré durante varios largos momentos y de repente su rostro se ensombreció. Ah, estabas siendo lista. No soy tan listo, lo admito, dije. Oh, bien, no tengo que decirlo, dijo el señor Popo. Fue, sinceramente, sorprendente lo bien que me llevaba con el señor Popo. Quizá fue gracias a internet, pero yo había estado un poco receloso al reunirme con el asistente de Kami.
Aunque empezó como una broma, el hecho seguía siendo que había podido luchar contra Goten y Trunks sin realmente sudar. El señor Popo era poderoso, y, lo más importante, era magia pura. Todavía estaba aprendiendo a dominar mis poderes y allí estaba el señor Popo, nacido de la magia misma, por lo que podía ver. Y aún así, a pesar de todas mis preocupaciones, los dos nos llevábamos bastante bien. El señor Popo fue educado pero sabía cómo bromear y los dos nos lanzamos a una respuesta fácil. ¿Estás seguro de esto, Callos? Preguntó el señor Popo mientras caminábamos por el gimnasio, sin prestar atención a las miradas que nos lanzaban los que entrenaban. Honestamente, era extraño darme cuenta de que ya había alcanzado un nivel en mi entrenamiento en el que los luchadores y guerreros a mi alrededor eran, nada. Podría destruirlos a todos con un movimiento de la mano, pensé de repente. Ni siquiera necesitaría usar uno de mis hechizos con nombre, solo una explosión mágica los mataría. Era embriagador darse cuenta de que todos los músculos que ahora mismo estaban golpeando sacos de arena y bombeando hierro eran poco más que insectos que podía aplastar. Intercambia su sangre con la arena de esos sacos de boxeo, para que su corazón se bloquee mientras la sangre gotea de ellos. Convierte el aire de sus pulmones en hierro para que ni siquiera puedan respirar. Retuércelos del revés o haz que sus músculos se hinchen como globos hasta que sus brazos y piernas exploten. Negué con la cabeza. El reciente aumento de la magia maligna había empezado a afectarme y, hasta que me estabilizara, necesitaba mantener a la gente cerca que asegurara que no hiciera nada loco. Podríamos matarlos a todos, señor, me informó Isco. Masacradlos y enterrad sus cuerpos entre los escombros antes de convertir este terreno en un parque dedicado a mi grandeza. Naturalmente, te permitiría tener una estatua propia, y me rodeaba de personas que ya eran malvadas y locas para sentir la necesidad de ir por el camino opuesto al suyo. Señor Callos, dijo el señor Popo, haciéndome darme cuenta de que no le había respondido. Perdona. Y sí, lo estoy. Aunque la Tierra debería estar bien mientras no estamos, me sentiría mejor si tuviéramos un plan B, por si acaso. El Dr. Brief puede fabricar armas, claro, pero es demasiado pacífico para usarlas. Ten está contactando con la UNCH, pidiéndole que venga a ayudar, señaló Senza. Y eso también está bien. Pero necesitamos otro peso pesado y este tipo es el siguiente peleador más fuerte del mundo si eliminamos a los guerreros Z. ¿Quiere que los elimine, señor? Preguntó Isco, levantando una mano y convirtiéndola en un arma. A veces deseaba poder saber si estaba bromeando o no. Además, podría solucionar algunos problemas si nos reunimos con él ahora, dije. Elimina algunos malentendidos. Sonreí mientras me dirigía a una sala de entrenamiento privada y, sin pensarlo dos veces, abrí la puerta y entró. Llamó la voz ronca y familiar. No por rabia, sino por una voz gruñida y áspera que encajaba perfectamente con el luchador que el hombre era, pero no la buena persona. ¿No sabes leer el cartel? Esta es una zona de entrenamiento privada. Sí, pero creo que alguien como tú, que entiende la importancia de un buen trato, querrá hablar con nosotros. Dije con una sonrisa. Soy Ago Callos. Este es mi compañero. Isco el droide había estado, extrañamente complacido, cuando le dije que quería empezar a presentarle como mi socio igual para que la gente no pensara que era solo un robot que tenía que obedecerme, y a mis amigos Senza y el señor Popo. Y me gustaría hablar contigo sobre una propuesta, señor Satanás. MC. Hola, Tien, dijo la UNCH con una pequeña sonrisa arrogante mientras bajaba por la rampa del coche privado de Capsule Corp que habían enviado a recogerla. Y Xiaochu. ¿Cómo estáis vosotros dos? Miró a Krilin, que alzó una ceja sorprendido. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola Launch. Dijo Xiaochu con una enorme sonrisa. Estás muy guapa. Me gusta tu pelo. ¡Ay, qué monada eres! Se pasó los dedos por el cabello, que tenía manchas de azul y amarillo hasta el punto de que era difícil distinguir cuál era el color dominante. Sin embargo, Krilin seguía mirando a Launch confundido. Cuando le dijeron que la UNCH volaría para trabajar con Baba y el tal Mr. Satan que Callos reclutaba para proteger la Tierra mientras ellos no estaban, no supo qué pensar. Por un lado, cuando la UNCH estaba en su modo malvado duro, como lo había llamado Yamcha, era una luchadora bastante decente y le encantaba llevar muchas armas para igualar cualquier combate. Pero también era, bueno, malvada. Había muchas posibilidades de que se pusiera del lado de cualquier monstruo o déspota que intentara apoderarse del planeta hasta que la insultaran y entonces intentara matarlos. Su otro yo era amable y dulce, pero demasiado delicado para luchar.
Naturalmente, temía que fuera un desastre. ¿Pero lanzar ahora? Se rió Launch. ¿Nunca se lo dijiste? Tien negó con la cabeza y Launch le dio un puñetazo en el hombro. Idiota. Y yo que pensaba que la zorra era yo. ¿Qué? Dijo Krillin. Launch se giró para mirarle. Hace unos meses, Tien se puso en contacto conmigo y me dijo que un amigo tuyo tenía una solución para mi pequeño problema. Se encogió de hombros. ¿Algo sobre un pergamino de información? Pergamino del conocimiento, la corrigió Tien. Gracias, dijo Launch con una sonrisa antes de volver a mirar a Krillin una vez más. Así que este pergamino decía que si hacía esta búsqueda de visión podría finalmente fusionar mis dos personalidades y deshacerme de mi pequeña condición que se intercambiaba entre ellas, señaló su cabello. Funcionó completamente. Oh. Exclamó Krillin, con los ojos muy abiertos. Entonces, lanzamiento malvado sin sed de derramamiento de sangre, lanzamiento bueno con carácter dorsal, dijo lanzamiento con una sonrisa autocrítica. Lo mejor de ambos mundos. Quizá no tan divertido como cuando soy todo grande y malo, pero ahora no estoy enfadado todo el tiempo y realmente pienso en mis acciones. Hay muchas formas de darme un subidón de adrenalina sin infringir la ley. Se encogió de hombros y los cuatro se dirigieron a la terminal principal del aeropuerto para llegar a la atracción que Bulma les había organizado. Yo siento lo del maestro Roshi. Lo recuperaremos, le aseguró Tien. Quería verle, ¿sabes? Su voz se volvió más suave. Quería que viera el progreso que había hecho. La persona en la que me he convertido. Lo veo perfectamente. Los cuatro se detuvieron en seco. Lo has oído, ¿verdad? Dijo Launch, mirando a su alrededor. Y juro que si esto es una puta broma, no, nada de bromas. Declaró el maestro Roshi en sus cabezas. El rey Kai me deja husmear solo para que te callaran sobre lo que hicimos anoche. Gritó el rey Kai. ¿Quién es ese? Dijo Launch, frunciendo el ceño. Rey Kai. Enseñó a Yamcha y pensé que entrenaba con el maestro Roshi, afirmó Tien, entrecerrando los ojos. Pero supongo que han estado tramando otras cosas. Hemos estado haciendo muchas cosas. Por ejemplo, no. Gritó el rey Kai, haciendo que todos los oyentes se estremecieran. No se lo digas. Te dejo contactar con ellos, ese era el trato. Bien, tranquilo. Por alguna razón, eso hizo que el rey Kai tartamudeara. Bueno, no te preocupes por mí. Confío en que Tien y el resto del grupo me traerán de vuelta. Solo te preocupas por proteger la tierra. Y sé que puedes hacerlo, así que no te preocupes por ti tampoco. Launch logró sonreír ante eso. Viejo loco, dijo con total cariño. Tien sintió el momento en que el maestro Roshi y el rey Kai desaparecieron de sus mentes. Miró a Launch, que ni siquiera intentaba ocultar su asombro. Sé que estas cosas son normales para vosotros, pero eso nunca será normal para mí. Está bien, dijo Tien, para mí tampoco será normal. Mr. Satanás observó atentamente las imágenes. Esa fue la primera victoria que logramos, para que nos dejara mostrarle la pelea entre todos nosotros y los Saiyans. Hice que Izuku montara cuidadosamente las cosas para que no pudiera decir al instante que solo era un grupo de farsantes usando efectos especiales para que pareciera que estábamos lanzando rayos láser y cosas así. Recordaba vagamente que, gracias a un incidente en su juventud, el señor Satanás había llegado a ver a todos los usuarios de Ki como fraudes. Así que era importante que él viera esto como una petición legítima y no como un grupo de charlatanes intentando ganar dinero rápido. Y la ironía de que tantos en el fandom de DBZ ven a Mr. Satanás como un fraude, pensé para mis adentros, mientras por fin terminaba de ver las imágenes y deslizaba la tableta hacia mí. Bueno, algunas posturas no eran muy buenas, pero puedo decir que tienes algunos luchadores decentes, dijo el señor Satán. Miró hacia Senza. Tú eres, voy a adivinar, hermano, ¿no? Senza no dijo ni una palabra. ¿Cómo se describiría en términos familiares un ser que ahora formaba parte de ti pero que en realidad era la reencarnación de lo que veías como tu oscuridad? Fue bastante bueno. Definitivamente me haría pelear. Él soltó una carcajada. Sí, dijo Sansa, con un poco de picolo brillando mientras miraba en mi dirección. ¿Vas a reclutarme entonces? Preguntó el señor Satán. Sí y no, dije. Queremos reclutarte, pero no para el equipo que tenemos ahora. Verás, hemos sabido de un problema que nos va a llevar a muchos al otro lado del mundo durante varios meses. Estamos reclutando un equipo de combatientes expertos que puedan vigilar Japón y asegurarse de que esté protegido mientras estamos fuera.
El señor Satanás asintió ante eso. Supongo que tiene sentido, y aunque entiendo por qué viniste a verme, sonrió radiante antes de continuar. Me pregunto cómo supiste de mí. Capsule Corp se asegura de conocer a todos los cazas emergentes, afirmó Isco. Quizás. Pero no me gusta que trabajes con esos tíos como el hermano de este tío o el que lleva naranja. Usan demasiada artimaña en lugar de artes marciales. No esperaba que eso fuera un punto conflictivo, pero rápidamente respondí. La gente crece y cambia. Hemos trabajado con ellos y os aseguro que los fundamentos son ahora su objetivo. El señor Satanás asintió ante eso. Supongo que tienes razón. Y sé que Capsule Corp es una empresa legítima y no se dejaría engañar por unos tramposos como ellos. Aunque ambos compartimos una sonrisa por razones muy diferentes. ¿Vale? ¿Así que quieres que vigile las cosas? Junto con algunas otras personas. Tu principal compañero será Lanzar, te enviaré su información cuando estés de acuerdo. Pero supongo que deberíamos hablar de pagos y beneficios. Abrí otro archivo en la tablet. Ahora mismo se te pagaría una tarifa fija al mes por vigilar Japón. La deslicé y vi cómo se abrían los ojos del señor Satanás al oír eso. Sabía que era bastante, pero al parecer mi conversación sobre Zen y de American Dollar fue un poco extraña, ya que Mr. Satan prácticamente babeaba por la tableta. Ahora mismo, ¿entonces quieres decir que puede que haya más? Asentí, decidiendo que era hora de cerrar las reglas y joder el canon. Muchos de los luchadores que representamos no buscan la fama que viene de derrotar amenazas como estas. Hemos intentado mantener las cosas en secreto, pero tal y como es el mundo no va a durar. Por tanto, si estás de acuerdo y demuestras que eres capaz, nos interesaría convertirte en la cara del programa de cazas Capsule Corp Z. Hablarías con la prensa, organizarías compromisos, y así sucesivamente. Me detuve. También podrías seguir compitiendo en torneos y conseguir otros acuerdos de patrocinio, siempre que ambos cumplan con las cláusulas éticas de tu contrato. Tiene sentido, dijo el señor Satanás y me llamó la atención que, a pesar de toda su fanfarronería, el señor Satanás era un hombre de negocios astuto. No solo firmaba en la línea de puntos. Él estaba leyendo el contrato, asegurándose de que todo fuera legítimo y considerando lo que estábamos ofreciendo. ¿Cuánto tiempo tengo que considerar? Preferiría antes, pero tienes aproximadamente una semana, dijo Isco. Claro, claro. Decidí ir a por el golpe final. Señor Satanás, Capsule Corp está dispuesta a dártelo, gratis, sin condiciones, como muestra de buena fe. Saqué un pequeño frasco. ¿Qué es eso? Dijo el señor Satán, frunciendo el ceño mientras se inclinaba hacia adelante. ¿2 judías? No tenía ni idea de lo acertado que estaba sobre uno de ellos. Esto, señor Satanás, es la cura para la enfermedad cardíaca de su esposa. Vi cómo las consecuencias de lo que acababa de decirle poco a poco se le iban dando cuenta. Me sorprendió cuando Isco me informó de que la esposa del señor Satanás seguía viva. Tenía la impresión de que había muerto poco después de que naciera Videl, pero claro, el manga y el anime nunca habían hablado realmente de ella. Así que cuando investigó sobre el señor Satanás y descubrió que su esposa estaba viva pero luchando contra una horrible afección cardíaca, similar al virus del corazón que habría matado a Goku en la línea temporal de Trunks del futuro, supe que teníamos que hacer algo. Sabía lo que era que te robaran a una madre. El Dr. Brief y Chichi me ayudaron con la pastilla secundaria, la que combatiría el virus. Mientras que en la línea temporal Bulma fue quien creó la medicina, el Dr. Brief se interesó por el reto y Chichi ayudó en lo que aprendió sobre la sanación. El frijol Senzu la pondría de nuevo en pie después de que la cura del corazón hiciera efecto. Tú, sin condiciones. No hace falta nada. Es lo correcto. Le entregué el frijol Senzu. Dale esto y se curará. La pastilla azul primero y luego la verde un día después. Yo, sonreí. Solo revisa el contrato. ¿Crees que firmará? Preguntó el señor Popo mientras nos íbamos. Ya habría firmado si pudiera demostrar que tenía razón, afirmé. Nunca subestimes el poder del amor. 9 días después, Goku se rió mientras miraba a Krillin de arriba abajo. Oye, ¿te vas de vacaciones o qué? Su mejor amigo llevaba una chaqueta, una gorra de béisbol y una cámara colgada del cuello. También llevaba una bolsa de viaje con él, que era un poco mejor que Chichi, que quería traer 3 maletas para cada uno. Lo cual a Goku le parecía absurdo porque uno, normalmente solo llevaba unos pocos gis de todas formas, ¿por qué necesitaba tanta ropa? Y 2, no tenía una segunda razón para que la primera razón fuera suficiente.
Bueno, ninguno de nosotros ha estado antes en un planeta alienígena, así que quiero asegurarme de documentarlo. Técnicamente, llamó Kaios, Goku está actualmente en un planeta alienígena para él. Eso hizo que Goku se riera, moviendo la cola de un lado a otro. Ah, eso es. Nunca lo había pensado así. Raditz resopló al pasar con un pequeño saco trasero. Le llevó unos días, pero finalmente aceptó probar con un gastroenterólogo. Por supuesto, se negó rotundamente a elegir naranja, así que ahora llevaba un gi negro con ribetes blancos que, Goku tenía que admitir, le quedaba bastante bien. Solo trae lo absolutamente necesario, así, si tienes que dejarlo atrás, no te arrepientes. Entonces estoy bien, dijo Kaios mientras se acercaba con, nada. ¿De verdad? Preguntó Krillin con una ceja levantada. De verdad, de verdad. Qué abrigo bonito, Kaios. Dijo Goku. Kaios llevaba sus vaqueros normales y una camisa de cuadros abotonada, pero había cambiado sus zapatillas por botas de senderismo y llevaba una chaqueta larga gris. Gracias, regalo de Baba. Eso tuve que pagar, así que no estoy seguro de que cuente como un regalo, se encogió de hombros ante eso. El caso es que tiene todo tipo de secretos y sorpresas para ayudarme a pasar este viaje. Un montón de bolsillos. Goku ladeó la cabeza, decidiendo que realmente no valía la pena preguntar a qué se refería, como si fuera algo importante que Kaios explicaría. Así que, ¿todos listos? Eres el último en llegar, dijo. El mago suspiró, señalando con el pulgar hacia Isko, ambas versiones de él. Está enfurruñado. Sigo creyendo que lo mejor sería quedarme en la Tierra. Isko, vienes. Gritó Kaios. No confías en mí. Y no. En una semana conquistaréis el planeta. El droide lo consideró. Supongo que eso podría ser lo más bonito que me hayas dicho nunca. Kaios suspiró y movió los dedos mientras levantaba la mano en el aire y de repente ambos iscos fueron arrastrados hacia él. Tampoco conocemos el alcance de tu conexión, así que tienes que venir con nosotros. Esto es totalmente injusto. Se quejó Isko. Lo cual a Goku le hizo mucha gracia porque era en estéreo. Bueno, creo que estamos listos, dijo Goku mientras miraba a Krillin, poniendo una mano en su hombro. ¿Listo para recuperar al maestro Roshi? Nacido listo. Goku asintió, siendo el último en subir la rampa, una vez que Kaios empujó a Isko a bordo. Tien, Yamcha, Chiaotzu, Chichi, Gohan, Senza, Krillin, Kaios, Isko y Bulma estaban todos dentro, dejándole el último. No te preocupes, Tierra, volveremos todos. Y traeremos al maestro Roshi a casa. Miró una última vez antes de embarcar. Y en menos de 10 minutos, por segunda vez en su vida, Goku se encontró lanzando lejos del único planeta que había llamado hogar. 26. The Story Goes On. 26. La historia continúa y sinceramente, después de eso volví a usar ketchup. La mayoría de los guerreros Z estallaron en carcajadas con el remate, riéndose y riendo por lo bajo. Senza y Raditz no, pero Gohan fue rápido en explicar por qué era gracioso mientras que yo no, aunque tenía la sensación de que era solo cuestión de inglés o japonés. Aunque, al parecer, había estado hablando japonés todo el tiempo que estuve en el mundo de Dragon Ball Z. Incluso Isko se reía, pero creo que eso tenía más que ver con que descargaba su propia película para verla en su cabeza o se reía a carcajadas de cómo podía usar la comedia física para destruir a toda la humanidad. Solo llevábamos una semana de vuelo a Namek y todos decidimos que nos vendría bien una noche para relajarnos. Ahora que sabíamos que la nave podía manejar el viaje súper rápido, Bulma había sido muy claro en que no era velocidad de la luz, necesario para llegar antes de que todos nos redujeran a canas y viejos de cabello, podíamos acostumbrarnos a rutinas y no estar mirando constantemente las alarmas de advertencia esperando a que sonaran. Fue Yamcha quien sugirió ir a la noche de cine, argumentando que no había podido hacerlo porque él estaba, bueno, muerto. El resto de nosotros las habíamos hecho una vez a la semana en la isla como una forma de relajarse tras un día de entrenamiento. ¿Quieres probar esa nueva película de Kung Fu? Preguntó Krillin. Bulma se había asegurado de descargar cientos de películas, así que teníamos una gran selección, tanto nueva como antigua. No lo sé, dijo Chichi, mirando a Raditz que ya empezaba a reírse, no quiero que nadie se haga daño riendo. Los guerreros Z encontraron las películas hilarantes, señalando todos los errores que los luchadores cometían en ellas. Habíamos visto uno con Raditz antes de nuestro lanzamiento y casi se saca un disco riéndose de algunos de los movimientos que los llamados grandes guerreros usaron para derrotar a los malos. Eso le llevó a describir cómo podía derrotar a un héroe así, y los demás se unieron a la acción.
Nada da más miedo que Goku explicando cómo puede aplastar una resistencia con una sonrisa en la cara, pensé mientras me levantaba. Cayos, ¿estás bien?, preguntó Bulma. Solo necesito estirar las piernas, le aseguré, obligándome a sonreír. Adelante, empieza sin mí. Salí de la sala, desestimando sus palabras de preocupación con la mano, y me dirigí a la proa de la nave. El parabrisas, que no era un parabrisas en absoluto, pero no entendí nada cuando Bulma me explicó cómo funcionaba, me ofrecía la vista perfecta del espacio pasando a toda velocidad junto a nosotros. Las estrellas eran puntos lejanos que de repente se difuminaban y alargaban mientras pasábamos a toda velocidad, creando una hermosa danza de luz. Fue impresionante, sinceramente, y pasara lo que pasara después, me alegré de haberlo visto. ¿Estás bien?, preguntó Goku, acercándose a mí y poniendo una mano en mi hombro. Sinceramente, no me sorprendió que de todos los guerreros Z fuera él quien me siguió. Por mucho que la gente lo tomara como un tonto, Goku era bastante perceptivo de las personas y sus emociones. Solo pensando, dije suavemente. Goku no me presionó, dándome tiempo para ordenar mis pensamientos. Estoy pensando en las esferas del dragón. Y deseando que la gente vuelva. Ah, ¿sí? Hay personas que he perdido y a las que desearía poder traer de vuelta con las esferas del dragón, dije. Y no solo ellos, sino otros. Personas que ni siquiera he conocido. Personas brillantes y creativas que trajeron no solo alegría a mí, sino a muchos otros, con sus historias y relatos. Es triste pensar que no nos contarán más aventuras. Y claro, a veces no estaba de acuerdo con cómo contaban la historia, pero... Lo que no daría por ni un solo relato nuevo. Solo uno, solté un suspiro melancólico. Pero, eso no va a pasar. Goku consideró mis palabras. ¿Sabes?, dijo finalmente, no creo que nadie se haya ido de verdad nunca. Me apretó el hombro. Echo de menos al abuelo Gohan todos los días. Solía contar los mejores cuentos antes de dormir. Hizo las voces y todo. Yo era el único que podía escucharlos. Y luego se fue y. No más cuentos para dormir. Respiró hondo y me giré para ver que sonreía. Pero ahora, cuando Gohan necesita un cuento antes de dormir, le digo que uno de los de Granapa Gohan. Antes intentaba hacerlo exactamente como él, pero me di cuenta de que no puedo hacerlo. Porque yo no soy él. Pero puedo hacer que las historias sean mías. Haz las voces a mi manera. Quizá cambiar una o dos peleas o hacer que un villano sea un poco más amable. Haz los míos. Pero eso no quita lo que hizo el abuelo Gohan, lo está grabando. No creo que nadie se haya ido de verdad. Permanecen con nosotros cuando transmitimos lo que nos enseñaron. Y cuando le sumamos más pozo, eso solo hace que sienta que siguen con nosotros. Sonreí ante eso. Tú, eres un hombre sabio, Goku. Un hombre muy sabio. Voy improvisando, sin pensar en lo que me espera. En memoria de Akira Toriyama. 27. Agreed Meeting. Achigi Reception. 27. Una gran reunión. Una recepción fría. Se suponía que debía dirigirse a Namek. Después de que sus secuaces finalmente lograran encontrar a un namekiano, una criatura débil, quejumbrosa y que se encogía y maullaba de dolor simplemente porque la celda en la que le habían arrojado era demasiado fría. Uno no se había destruido solo en nombre del honor, la libertad y toda esa basura, pensaba que los secretos de la raza guerrera por fin eran suyos. Así como mi padre descubrió esos monos sucios, yo por fin habría descubierto el mundo natal de los namecanos, y lo destruyeron total y completamente porque ese fue el error de su padre, uno que corrigió rápidamente. No dejas un planeta entero que podría rebelarse ahí durante décadas bajo tu mando, listo para levantarse y causar problemas. Flotaba por los pasillos de su buque insignia en su trono móvil especial, el camino delante y detrás completamente vacío, tal y como le gustaba. Aunque había algo que decir sobre que los débiles se inclinaran ante él, con la cabeza baja y las rodillas dobladas en señal de sumisión, siempre prefería estar completamente solo. No había nada mejor que estar en un planeta que no tenía ni un ápice de vida, sabiendo que él era el único con latido en esa roca. Entonces, y solo entonces, se encontró realmente feliz. La adoración de los esclavizados y rotos. Bastante bien, pero, no tan agradable como eso. Y Lord Freezer, emperador del universo, siempre disfrutó mucho de conseguir lo que quería. Por eso estaba de mal humor mientras recorría los pasillos de su nave espacial de aterrizaje, pidiendo mentalmente a algún patético tonto que se interpusiera en su camino y le permitiera descargar parte de su ira reduciéndolos a polvo espacial.
Zarbón y Dodoría, para su sorpresa, se habían dado cuenta y le habían dejado un amplio margen cuando llegó la orden para que aterrizaran. Al parecer, también sus secuaces. Normalmente le habría agradado que realmente mostraran algo de sentido, pero no en ese momento. Ahora no quería solo vacío, sino ser la causa de ese vacío. La razón por la que los pasillos estaban llenos solo de él mismo. Quizá también el planeta, pensó amargamente mientras llegaba a la rampa de salida y pulsaba un botón en su trono móvil, la puerta abriéndose con un siseo crujido y bajando lentamente. El mundo en el que se había visto obligado a aterrizar era polvoriento, con dunas de arena onduladas y grandes levantamientos de piedra que se elevaban al cielo. Aunque parece que ya se ha borrado, pensó, entrecerrando los ojos antes de empezar a flotar fuera de la nave, activando el transpondedor que le indicaría exactamente a dónde ir. En la pequeña pantalla incrustada en el panel de control de su trono vio la línea de puntos que llevaba a su destino y se dirigió hacia él, incluso cuando deseaba simplemente darse la vuelta, volver a su nave y volar hacia Namek. Namek. Desde que le trajeron a ese namekiano quejumbroso, su mente había estado completamente centrada en ello. Había enviado órdenes para todos menos para su nave privada para evitar ese sector del espacio, sin querer que nadie más aterrizara en el planeta. Especialmente después de lo que había aprendido, frunció el ceño. Se estaba distrayendo y necesitaba desesperadamente centrarse en lo que se veía obligado a enfrentarse ahora. Ya habría ido a Namek si no fuera por esta distracción, pensó con ira mientras seguía adelante. Esto es una pérdida de tiempo. Pero en vez de eso, tuve que dar la vuelta y viajar casi medio mes galáctico hasta esta patética bola de polvo. Me lo harían si simplemente les dijera que solo he venido a escupirles en la cara y decirles lo inútil que es todo esto antes de volver a mi nave y ver lo mucho que podía forzar los motores para volver a tiempo. Pero no lo hizo. No se atrevió. Porque, y lo odiaba por completo, el hecho era que cuando salió esa llamada no tuvo más remedio que contestar. Alcanzó una gran meseta y, sin detenerse, lanzó su trono móvil hacia arriba, elevándose cada vez más alto hasta alcanzar la cima. Frecer. Veo que por fin ha llegado. Quizá no tan tarde a la moda, pero casi. Padre, dijo Frecer simplemente. La cima de la meseta estaba acondicionada para parecer una pequeña cafetería alegre. Había una mesa enorme con un paraguas que sobresalía del centro, dando sombra, mientras junto a la imponente figura de su padre varios sirvientes movían grandes hojas de palma de un lado a otro para crear una brisa suave. Los Coldelites iban vestidos con sus mejores armaduras mientras tocaban instrumentos clásicos, llenando el aire con su música. La silla de su padre era casi dolorosamente aburrida y patética, gracias a que claramente quería que encajara con la decoración. Solo su tamaño enorme realmente lo hacía destacar. Sobre la mesa había tazas, platillos y algunos pasteles exóticos de planetas que se habían ganado el favor de su padre. ¿No me saludas, hermanito?, dijo Kohler desde la derecha de su padre. Por supuesto que habría elegido ese asiento y Frecer maldijo mentalmente por no haber aparecido primero para arrebatárselo solo para poder lanzárselo en cara a su hermano. No importaba que se hubiera quedado por sus propias decisiones, aún así, debería haber llegado antes que su molesto hermano mayor. Oh, ni siquiera te vi ahí, dijo Frecer con desdén mientras entrecerraba ligeramente los ojos, sonriendo como si acabara de notar algo un poco extraño pero no especialmente memorable. Kohler abrió la boca para decir algo, pero su padre intervino. Frecer, por favor, deja tu cápsula flotante y ven a sentarte con nosotros. Es un trono móvil, murmuró Frecer entre dientes mientras flotaba fuera del trono móvil. Vamos, hermano, dijo Kohler con sarcasmo, el suelo no te hará daño, a menos que las almohadillas de tus pies se hayan ablandado tanto de estar tumbado que un solo paso sería como un cuchillo. No me quedo tumbado. A diferencia de ti, simplemente no veo la necesidad de malgastar energía inútil en cosas sin sentido. Se acercó a la mesa y se sentó, y uno de los Coldelites se apresuró a servirle a su padre una taza de té orguniano, por el aroma. No era su favorito, pero sí decente. El favorito de su padre, naturalmente, porque, por supuesto, siempre sería el favorito de su padre. ¿Estás diciendo que visitar a nuestro padre no significa nada?, dijo Kohler negando con tristeza con la cabeza y Frecer apretó los dientes, odiando cómo había caído en esa trampa. En cuanto recibí su convocatoria, me apresuré aquí mismo. Y a pesar de estar más lejos que tú, conseguí llegar aquí primero. Me pregunto si realmente te importa si ves pasar tiempo con él como una carga.
Se rió ante eso y se volvió para mirar a su padre, solo para sentirse bastante decepcionado de que el rey frío tuviera los ojos cerrados, saboreando su té. Me importa, mintió Freezer. Por eso me preocupa mantener todo lo que construyó en vez de andar por el universo y dejar que lo que me dio se convierta en ruinas. Kohler giró la cabeza hacia Freezer y el hijo menor del rey frío sonrió con suficiencia al ver esa reacción. Ah, ¿pasa algo? Dijo Freezer, como si ninguno supiera que Kohler seguía doliendo por la pérdida de la estación Etheridge. Cuando el rey frío decidió retirarse, hizo un gran espectáculo presentando a Freezer a todos los diferentes gobernantes planetarios que servían bajo su mando, informándoles que la fuerza fría ahora era la fuerza Freezer. Pero lo que su padre no les había mencionado a todos era que su imperio era mucho más grande de lo que se esperaba. Para él había sido un juego, crear múltiples imperios con él al mando, y luego ver qué pasaba si se rozaban. ¿Qué disputas ocurrirían? ¿Qué batallas? King Colt una vez recibió 3 llamadas seguidas sobre la misma batalla, solo que de los diferentes bandos que participaron. Así que cuando decidió retirarse, le dio a Freezer un imperio, y también Kohler. Freezer no estaba del todo convencido de que no existieran otras partes del imperio por ahí, otorgadas a secuaces leales o, para su propio disgusto y horror, a otros hermanos suyos de los que no le habían contado. Honestamente, podía imaginar a su padre jugando a ese juego, teniendo una familia secreta que ninguno conocía solo para ver qué pasaba. Freezer tenía lo que ahora se conocía como la fuerza de Freezer y rápidamente se puso a moldearla según su deseo. Kohler, por su parte, había decidido que, en lugar de continuar con el negocio familiar de limpiar planetas en masa y luego venderlos al mejor postor, a veces a los supervivientes, eso siempre era encantador, deseaba, experimento. La estación Etheridge iba a ser la principal instalación de investigación de todo el universo. Permitiría que la fuerza fría se volviera dominante no solo en poder bruto, sino también a través de los avances. Los exploradores y blasters más recientes, mejorando sus naves para hacerlas mucho más rápidas y eficientes en combustible, mejoras cibernéticas para que un solo soldado pudiera derribar un sistema solar. Todos estos eran los sueños de Kohler. Un intento de demostrar que podía ser tan refinado y culto como su padre. Se había burlado de Freezer más de una vez, diciendo que, a pesar de todo el tiempo que pasaba intentando parecer un gobernante digno y culto, no era más que un rey bárbaro enviando a su horda a la matanza. Y entonces explotó la estación Etheridge, destruyendo el 95% de la fuerza fría. Lo único que lo habría mejorado habría sido si yo hubiera sido la causa, pensó Freezer para sí mismo. Aunque supongo que hay un placer en que el fracaso de mi hermano provenga de su propia inferioridad. Tras la destrucción de la estación de la Cresta F, Kohler se había reducido a ser el mismo rey bárbaro del que acusaba a Freezer. Viajando con los últimos restos de la Fuerza Fría, él también había empezado a conquistar planetas y venderlos, todo en nombre de intentar recuperar parte de la riqueza perdida que se había destruido en la explosión que había tomado la instalación de investigación. Chicos, por favor, dijo King Colt, eligiendo un pastel de un plato, no veo por qué esto debe acabar en el mismo disparo de siempre. Sabes que no quiero eso. Mentiroso, pensó Frieza con amargura. Aunque ahora mismo le iba mucho mejor que Kohler en cuanto a ganarse la aprobación de su padre, sabía que en realidad no la tenía. En cualquier momento, su padre podría decidir mostrar honor a Kohler y juzgar a Freezer como un fracasado. Todo en tu existencia consiste en enfrentar a los seres unos contra otros. Muy bien, padre, dijo Kohler, siempre el pequeño pelota. Seguía insistiendo en que Freezer era mucho más exitoso que él en todo, y por eso hacía todo lo posible por ganarse el respeto de su padre. Siempre estaba de acuerdo con él, siempre rápido en decir sí, padre o por supuesto padre o lo que tú quieras. Padre. Por eso nunca serás un gobernante adecuado, hermano. No tienes columna vertebral. No hay ganas de valerse por ti mismo. Freezer le tendió la taza de té, dejando que un sirviente sirviera. Solo para que su padre despidiera al sirviente con un gesto. No, no creo que sea necesario eso, dijo su padre al Colt Elite, que ahora temblaba y estaba bastante temeroso. Debería haber encantado a Freezer que hiciera sentir tanto miedo al simple, pero en realidad solo le hizo apretar los dientes de frustración porque, aunque podía provocar terror, todavía temían mucho más a su padre. Creo que deberías servirte tú mismo, hijo. ¿Para qué? Dijo Freezer, molesto incluso mientras hacía eso. ¿Te has vuelto vago, Freezer? Haciendo tan poco, te viene bien estirar las piernas. «Qué rara vez haces», comentó Kohler en voz baja pero lo suficientemente alto para que Freezer lo oyera.
Es un milagro que no te fusionaras con esa cápsula flotante. Trono móvil, gruñó Freezer, solo para que su padre le lanzara una mirada fija, haciendo que se apartara de su hermano y se centrara en él. Hago muchas cosas, padre. Estoy dirigiendo la fuerza de Freezer. Ah, ¿así se llama? Dijo el Rey Frío con una leve sonrisa. Había estado oyendo, diferente. Freezer no dijo ni una palabra. Vaya, he oído de algunos que has empezado a llamarlo imperio, un término vago. Lord Freezer, emperador del universo. ¿Todo el universo, hijo mío? Vaya, 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 alguien es ambicioso. ¿Y por qué no iba a estarlo? Pensó Freezer con oscuridad para sí mismo. Pero en cambio afirmó, no puedo controlar a la gente si decide darme esos títulos. He oído que te lo diste a ti mismo, comentó Cooler. Lo grité hasta los cielos. ¿Y si lo hiciera? Freezer estalló. ¿No es cierto? ¿No hay poder que pueda igualarme? En realidad, bastantes, comentó Cooler. ¿Te refieres a la patrulla galáctica? Dijo Freezer con un gesto despreocupado de los dedos. No son nada. Patéticos pequeños bienhechores que mordisquean los bordes de Miem. Su padre alzó una ceja. La fuerza Freezer y sus territorios. Aunque reunieran a todos y cada uno de sus hombres y enviaran todo su poder contra nosotros, sería como un tigre de papel rugiendo en una tormenta. El Rey Frío asintió ante eso. Eso es cierto. Aunque yo diría que hay otras formas de tratarlos en lugar de reducirlos a polvo. Al fin y al cabo, la patrulla galáctica es como ratas. Matas a una y otra simplemente aparecerá. Pero haz de la rata tu mascota y no solo te servirá a ti, sino que también se encargará de los demás. Dándoles la oportunidad de morderte igualmente, refunfuñó Freezer. Su padre tenía la idea loca de que debía haber lealtad en sus fuerzas. Por eso Zarbon, Dodoria y la fuerza Jinyu habían podido vivir cuando sus planetas fueron destruidos. Porque muchos planetas perfectamente buenos que ofrecían tales oportunidades de negocio se permitieron continuar en lugar de ser vendidos como todos los demás. Una debilidad del sentimental tonto en voz alta dijo. Pero no son nada. ¿Y qué pasa con el Rey Omni? Preguntó Cooler de repente. ¿Crees que le gustará que intentes darle un título mucho más grandioso que el suyo? No temo a ese niño, replicó Freezer. Que juegue a sus juegos de ser gobernante mientras los verdaderos adultos gobiernan correctamente. Ah, ¿ahora te estamos contando como adulto? Preguntó Cooler. Podrías haberme engañado, con la negación de mostrar signos de madurar. Y si te refieres a mi forma elegida, no veo necesidad de adoptar otra. Este es poderoso, más poderoso que todos. Y así volvemos a uno de los temas que quería tratar, afirmó el Rey Frío. ¿Te has vuelto perezoso, Freezer? Desde luego que no. Se quejó, solo para añadir rápidamente padre al final cuando el Rey Frío entrecerró los ojos ante el insulto pasivo. Estoy trabajando duro para convertir la fuerza de Freezer en un terror en todo el universo. ¿Terror? Dijo el Rey Colt. No, 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 nunca recibiste esa lección, ¿verdad? No somos terrores. Somos los envidiables. Lo que está destinado a ser. ¿Temes a una montaña? No, simplemente sabes que es más grande que tú. Se detuvo, cogió otro pastel y lo saboreó. Tan encantador. Se secó la boca con la servilleta. Me han dicho que has estado saltándote tus sesiones de entrenamiento. Freezer resopló ante eso. No hace falta entrenar. Tengo todo el poder necesario para poner de rodillas a esos asquerosos llorones con un solo dedo. ¿O quizá has llegado a un estancamiento y no puedes hacerte más fuerte? Comentó Cooler. Ya basta, dijo King Kong, lanzándole a Cooler una mirada oscura. Freezer sonrió con suficiencia al ver a su hermano ser derribado, solo para quedarse callado cuando su padre volvió a mirarle con odio. Es importante que entrenes, Freezer. Aunque es cierto que eres un prodigio en cuanto a poder bruto, solo a través del entrenamiento te volverás aún más fuerte. No hace falta entrenar, repitió Freezer, odiando lo petulante que sonaba su voz incluso para sí mismo. Soy el ser más poderoso del universo. Eso no es cierto y lo sabes, dijo el Rey Frío. Creo que voy a pedir a Berry Blue que se una a ti. No lo hagas, dijo Freezer. Mientras él, bueno, no tanto que le importara pero sí lo tolerara, su antigua niñera y disfrutaba de su compañía, no necesitaba que le mimara. Le haría parecer débil. Se asegurará de que empieces a entrenar, para que te fortalezcas. Si eso es posible, murmuró Cooler. Quizá deberías ser un poco más práctico, afirmó King Colt. He leído tus informes, Freezer, has estado encargando a tus soldados que hagan casi todo tu trabajo por ti.
Por supuesto, no deberías masacrar todas las aldeas que existen en el universo conocido, pero hay algo que decir sobre tomar cartas en el asunto de vez en cuando y mostrarle al universo por qué debemos temer. ¿Nosotros? ¿O a mí? Freza estalló, cansándose por fin de las punzas de su padre. Me conocen como el terror de la galaxia. El portador de la muerte. La gente ve mi cara y sabe que toda su existencia está a punto de cambiar. He llegado a las altas esferas del poder. Un dios destructor. La mano del rey frío se extendió de golpe, agarrando la muñeca de Freezer y sujetándola. No había forma de golpear su cara contra la mesa. Nada de puñetazos en la boca para dejar fuera dientes. Nada de sacudidas ni de sacudidas por el cuerpo. Pero, la amenaza seguía siendo clara. Freezer, dijo su padre con falsa amabilidad, te he advertido que hay dos seres en el universo a los que nunca debes desafiar. Majin Buu, y Beerus el Destructor. Yo, no le estaba desafiando, dijo Freezer, odiando lo ahogante que sonaba su voz. ¿Te atreviste a compararte con él?, dijo el rey frío, con la sonrisa aún ahí, afilada y dura como una hoja forjada en diamantes. Si estuviera despierto, ahora mismo estaría viniendo a borrarte de la existencia. ¿Lo entiendes, Freezer? No matar. Borrar. Dejar de existir por completo. Y no hay nada, ningún poder en el universo que digas controlar, que pueda detenerlo. Por fin soltó la muñeca de Freezer. Quizá sea bueno que te hayas vuelto perezoso, eso evitará hacerte más fuerte y así tener ideas tontas. ¿Tonto? Freza hervía de rabia, sin decir nada más mientras su padre le lanzaba una mirada. Entonces quizá debería empezar a entrenar, después de mi viaje a Namek. Con el poder de sus esferas de dragón me haré inmortal. Y con esa seguridad entrenaré para poder enfrentarme tanto a Beerus como a Majin Buu, haz que ambos tiemblen de terror. ¿No crees en serio que Majin Buu es real, padre?, dijo Cooler y por una vez Freezer se encontró de acuerdo con su hermano. Y si es real, debe de estar muerto hace mucho. No se le ha visto en miles de años, los registros dicen que es real y no tengo motivos para creer que no lo sea. Pero es solo un mito, argumentó Cooler. No es diferente de los otros supuestos poderes supremos del universo. El Super Saiyan. El hechicero de plata. El tritariano de Triclops. El Super Saiyan fue mencionado por nuestro antepasado Chiller, les recordó el rey frío a ambos, como si fueran bebés lloriqueantes que necesitaran un cuento para dormir. Y aunque la raza Triclops ha desaparecido del universo, sabemos que al menos una vez un tritariano vino de sus filas. En cuanto al hechicero de plata, Freezer dejó de escuchar a su padre mientras hablaba sin parar sobre las leyendas del universo. Solo cuentos contados por necios que buscan un falso consuelo, pensó para sí mismo, finalmente derrumbándose y cogiendo un pastelito. Tenía que admitir que eran bastante buenos. Quizá buscaría que sus propios cocineros privados aprendieran la receta, o mejorarlo. Oh, eso quemaría padre, eso seguro. Mis cocineros son capaces de hacer algo mucho mejor que el suyo. De los Saiyans escuché un pequeño rumor interesante, dijo el rey frío, sacando a Freezer de sus pensamientos. ¿Sí, padre? Preguntó Freezer. Bueno, sabes que he estado ocupado con muchas de mis pasatiempos, desde que te di el control de la fuerza de Freezer. Así que imagina mi sorpresa cuando, mientras trabajaba en el proyecto y descubrí que necesitaba minerales del planeta Vegeta, aprendí que había sido destruido. Freezer se quedó muy quieto. Y entonces, igual de repente, se relajó. Sí, trágico eso, dijo Freezer. Un asteroide. Ahora, dijo Cooler, interrumpiéndole. No mientas. ¿Mentir? Freezer estalló. ¿Me acusas de mentir, hermano? Que sepas que estás mintiendo, preguntó Cooler. Gracias. Mucho más fácil cuando lo admites. Cooler se volvió hacia su padre. Freezer se metió en esa cabecita deformada para destruir el planeta Vegeta y a todos menos a 3 de la raza Saiyan. ¿Es cierto esto? Preguntó el rey frío. Freezer fulminó con la mirada a su hermano sonriente antes de volver a mirar a su padre. Había que hacerse. Los Saiyans fueron nuestros guerreros más poderosos. Capaz de destruir planetas con facilidad. Eran unos monos arrogantes que habían olvidado su lugar. Freezer estalló. Su rey intentó estrecharte la mano, padre. Era la primera vez que me conocía oficialmente y no le habían informado sobre el decoro, respondió King Colt. Le corregí sin problema. Se creía tu igual. Y fue corregido. Freezer se sentía cada vez más frustrado por la actitud de su padre. Los monos sucios necesitaban ser destruidos. ¿Eran una amenaza?
preguntó el Rey Colt suavemente. Pensaba que eras tan poderoso Freezer que podías burlarte abiertamente de Lord Beerus. Y sin embargo te asustaban los Saiyans. No tenía miedo. Frieza gritó, apartándose de la mesa. Y no me quedaré aquí mientras tú. Siéntate, Freezer. Su padre no alzó la voz. Y eso hacía que fuera aún más frustrante para Freezer cuando cedía. Los Saiyans tenían sus defectos, sí, pero también sus usos. Un buen gobernante sabe cómo sacar el máximo partido a sus secuaces. El hecho de que vieras como tu única opción la masacre de nuestras mejores fuerzas me muestra que tienes mucho que aprender sobre ser un buen gobernante. Freezer apretó los dientes incluso cuando King Colt se volvió hacia Cooler y empezó a regañar porque Cooler no se había molestado en avisar antes a su padre de los acontecimientos. Esto no aguantará mucho más, padre, pensó Freezer. Cuando me vaya de aquí viajaré a Namek y conseguiré las esferas del dragón, y con la inmortalidad por fin podré librarme de ti y de Cooler de una vez por todas. MC. Vegeta gruñó para sí mismo mientras miraba el cinturón metálico que le rodeaba la cintura. A pesar de todos los esfuerzos para que el material no destacara en absoluto, la luz siempre parecía reflejarla y parpadear directamente en sus ojos. Solo llevaba media hora llevándolo puesto y ya lo odiaba con una pasión que lo consumía todo. Una señal de debilidad, pensó mientras se ponía las botas, decidiendo que no llevaría las pesadas sombreras que normalmente formaban parte de su uniforme. Nunca le habían gustado esas malditas cosas, porque le dificultaban pasar por las puertas y siempre parecían romper su batalla. Y casi no hicieron nada en una pelea. El traje y la coradura biotejida hacían mucho más para protegerle que los estúpidos guardias de debería. Ni siquiera debería necesitar eso. Gruñó en su cabeza, tirando de su bota derecha antes de ponerla en su traje, sintiendo cómo sellaba alrededor de su pie y los sistemas dentro de su interior se activaban. Mientras que la mayoría de los soldados de Freezer solo recibían las botas estándar, Vegeta siempre usaba los créditos que ganaba para pagar el equipo de última generación, que incluía las botas con sistemas de refrigeración automática, acolchado de confort y eliminadores de olores. Más guerreros mueren por podredumbre de los pies que por heridas en el estómago, según Nappa se detuvo, parpadeando antes de apartar ese pensamiento. Vegeta se distraía con demasiada facilidad. Vestido, se dispuso a salir del pequeño vestuario que le habían permitido usar, solo para detenerse cuando vio el destello metálico por el rabillo del ojo. ¡Maldita sea! Gruñó y sus manos fueron al cinturón que llevaba puesto. Quería arrancar esa maldita cosa. Quería arrancársela de su cuerpo y pisarla hasta que no fuera más que fragmentos. Luego quiso volarla, y toda la estación Freezer, en pedacitos diminutos. «Ah, Vegeta», dijo Blaber, abriendo la puerta sin preocuparse y entrando. «Veo que estáis vestidos. Muy bien. Muy bien. Ahora, déjame echarte un último vistazo». «Estoy bien», gruñó Vegeta, pero el médico simplemente continuó y Vegeta se obligó a respirar hondo para calmarse. Por mucho que quisiera empezar a golpear al pequeño y molesto, sabía que hacerlo atraería demasiada atención. Necesitaba mantenerse callado por ahora. Furtivo. Que pensaran que seguía de su lado. «Déjame juzgar eso», dijo Blaber con su tono molestamente alegre. «Después de todo, estabas al borde de la muerte, pero debo admitir que pareces bastante sano después de tu tiempo en la cápsula». «Estoy bastante sano», afirmó Vegeta. También le sorprendió cuando salió no solo curado, sino también más fuerte que nunca. Le recordó vagamente algo que había oído sobre que los Saiyans se hacen más fuertes si sobreviven a experiencias cercanas a la muerte. Un Saiyan se hace más fuerte cada vez que casi muere. Para asegurarse de que puedan destruir fácilmente la amenaza que casi les cuesta la vida. Eso es lo que he oído, ¿podría ser cierto? Es la primera vez que estoy cerca de la muerte, así que no puedo estar seguro, debería preguntarle a Nappa. Se detuvo de nuevo. Así es. Me encantaría hacer algunas pruebas para poder actualizar tu archivo. Según mis registros, has conseguido mantenerte fuera de la cápsula de curación casi toda tu vida, así que sería genial tener más información. No tengo tiempo para hacer pruebas, afirmó Vegeta. Aunque la razón por la que se sentía así y lo que quería que el personal de la estación médica pensara era la razón eran muy diferentes. Sí, imagino que quieres volver al trabajo. No. El trabajo es lo último en lo que pensó Vegeta, preparándose para irse solo para que el maldito cinturón se reflejara en sus ojos una vez más. Al notar hacia dónde miraba, Blaber asintió, rodeando a Vegeta y tocando el cinturón. Es muy importante que lo mantengas puesto, Vegeta.
Apretó los dientes por la falta de su título. Nadie en la fuerza de Freezer se molestaba ya en llamarle Príncipe Vegeta. Esto asegurará que los músculos de tu cola se regeneren correctamente. Se movió hacia la espalda de Vegeta y el Saiyajin supo que el doctor estaba mirando el cilindro que sobresalía de la parte trasera del cinturón y se enrollaba alrededor de la base de su cola. Cuando llegó, los médicos estaban bastante seguros de que no podrían salvar su cola. Mientras seguía adherida, había sufrido tanto daño que en realidad había perdido toda sensibilidad en ella, o quizá hubo sensación, pero el dolor en la base donde los terrícolas la habían golpeado y destruido mientras él estaba en su poderosa forma Ozaru le dejó incapaz de sentir nada. Sin embargo, Vegeta usó las últimas fuerzas que le quedaban para amenazar a todos los médicos, dejando claro que salvarían su cola o se aseguraría de quitarles una libra de carne a todos. Preferiría que te quedaras en el tanque de curación, afirmó Blaber cuando finalmente se colocó delante de Vegeta. Aunque esto funcione, será un proceso lento. Está bien, afirmó Vegeta con firmeza. De todas formas, quiero volver a ir fuera. No tenía tiempo para pasar semanas en un tanque de curación, esperando a que solo esa herida sanara. Como el resto de él estaba completamente reparado, él también estaría consciente todo el tiempo, obligado a flotar allí con nada más que sus pensamientos como compañía. No, eso no podía ser. Así que en su lugar se vio obligado a llevar el cinturón con su funda que mantendría la base de su cola protegida y completamente recta. Eso significaba que tenía que tenerla sobresaliendo detrás de él, casi tocando el suelo, incapaz de envolverse alrededor de su cuerpo. Los médicos explicaron que para que los músculos se regeneraran correctamente tenía que mantener la cola recta, ya que si la enrollaba alrededor de su cuerpo corría el riesgo de quedar bloqueada en esa posición para siempre. Algo con lo que Vegeta no quería lidiar. Pero hacer eso significaba que, incluso con el cinturón puesto, seguía sintiendo punzadas de dolor recorrerle el cuerpo si daba un paso demasiado fuerte o lo golpeaban. Pero, era mejor eso que quedarse atrapado en un tanque de curación. Además, pensó, el dolor que siento me recordará mi fracaso en la Tierra, y me obliguen a corregirlo. Una pena por tus compañeros, afirmó Blaber. Pero al menos pudiste terminar tu misión. Vegeta no iba a dejar que nadie supiera que había sido derrotado por Raditz, su hermano de bajo rango, y un grupo de terrícolas débiles. Como la Tierra no estaba en su lista de planetas para limpiar y revender, mintió y afirmó que Nappa, Raditz y él habían sido atacados durante las etapas finales de la purificación de Radorn, con la gente usando un arma apocalíptica final contra ellos. Vegeta había destruido el dispositivo de forma natural, pero le dejó herido y mató tanto a Nappa como a Raditz. Lo segundo será cierto pronto, pensó Vegeta con tono oscuro. Asegúrate de pasar por una terminal para informar. Entonces recibirás tu nueva asignación de equipo. HMMMPF, fue la única respuesta de Vegeta mientras salía de la enfermería. Como si tuviera que preocuparme por conseguir un nuevo equipo. Solo me frenarían. Ninguno de estos tontos puede compararse con el poder de un Saiyan, y mucho menos a mí. Suponía que eso significaría tener secuaces, pero también tendría que lidiar con los pararios aduladores del espacio que querían aferrarse desesperadamente a su cola y cabalgarla hasta la gloria. Y no tenía tiempo para eso, no con la Tierra aún necesitando cuidado. En cuanto pueda, organizaré una nueva cápsula y volaré directamente de vuelta a la Tierra. Tampoco hará ningún gran anuncio, simplemente voy a lanzarme y matarlos a todos. No darles la oportunidad de prepararse. Mata a Raditz. Mata a Kakarot. Matad al Namekiano. Reclama a la mujer. La Saiyajin femenina. Vegeta apretó la mano en un puño. No se enfrentó a Nappa y a mí durante la pelea hasta que tuvo que hacerlo, pero eso es de esperar. Incluso Raditz y su patético hermano, un paleto, sabían que ella era demasiado valiosa para arriesgarla así. Solo atacaba cuando no tenía otra opción, defendiendo tontamente a esos débiles por lealtad equivocada. Se dirigió a uno de los centros de comunicación y se sentó cuidadosamente en una terminal, iniciando sesión. Pero no con su identificación estándar. No, usó el inicio de sesión de Zarbon, que había conseguido robar tras un encuentro con el molesto sapo cuando se quejó de que Vegeta había empeñado todos sus informes en Nappa. Es importante que cada miembro de la Fuerza Freezer rellene sus propios informes, Vegeta, había dicho con ese tono condescendiente que siempre ponía los nervios a Vegeta. Como si no tendremos una idea de lo que realmente pasó. Si sigues dejando que Nappa lo haga, solo tendremos su versión de cada misión. Zarbon entonces le mostró condescendientemente cómo rellenar un informe, tratándole como a un niño que se pone la armadura por primera vez.
Eso hizo que Vegeta ardiera, pero también le permitió aprender las credenciales de acceso de Zarbon, algo que usaba a menudo para husmear y ver qué les ocultaba a todos Freezer. Necesitaré tiempo con la mujer, pensó Vegeta mientras empezaba a revisar los mensajes personales de Zarbon, que no eran nada personales. Todo bastante insípido, aburrido y profesional. Elimina el lavado de cerebro que la llevó a creer que Kakarot es una pareja adecuada. Una vez que entienda quién soy y qué significa ser el príncipe de todos los Saiyans, podré trabajar en su cría adecuada, frunció el ceño. Necesitará ser mantenida en un lugar seguro, no puedo arriesgarme a que Freezer o cualquiera de sus secuaces se enteren de ella. Quizá encontrar una estación espacial para instalarla. A algún sitio al que solo yo conozco dónde llegar, guardias robóticos para asegurarse de que ninguna amenaza la dañe a ella ni a ningún niño que Vegeta se detuvo, mirando la pantalla, uno de los últimos mensajes apareció allí completamente inocente. Insípido y aburrido como todos los demás, ubicación de Namek descubierta. Búsqueda de bolas de dragón. Hizo clic en el mensaje y lo leyó. Han conseguido encontrar a un Namekiano, pensó Vegeta sorprendido. Uno que era demasiado débil de voluntad para suicidarse al ser capturado. Y no solo reveló la ubicación del planeta Namek, sino también el mayor secreto de su raza, las esferas del dragón. Releyó el mensaje otra vez. ¿Capaz de cumplir casi cualquier deseo? Los ojos de Vegeta se entrecerraron pensativo. Con eso, Freezer sería imparable. Nunca ser removido del poder. Pero, si llegara antes y reclamara el deseo, podría volverme todopoderoso. El plan había sido matar a Freezer con la ayuda de Nappa, Raditz y Kakarot. Pero ahora, ante esta oportunidad, algo nuevo se estaba formando en el cerebro de Vegeta. Con esas esferas del dragón, podría traer de vuelta el planeta Vegeta. Y toda la raza Saiyan. Levántalos de la tierra, construidos a mi imagen, absolutamente leales a mí y solo a mí. Se vio a sí mismo de pie en una colina, la Saiyajin femenina sentada con modestia a sus pies mientras un gran ejército de Saiyans se inclinaba ante él mientras los fuegos ardían a lo lejos, tapando el cielo con su humo. Sí, eso es exactamente lo que haré. Cerró rápidamente sesión en la cuenta de Zarbon, asegurándose de ocultar cualquier rastro de que hubiera estado allí. Satisfecho, Vegeta se apresuró a donde guardaban las cápsulas espaciales, ignorando el latido en su cola mientras avanzaba con prisa. Pronto Freezer, pronto las cosas se arreglarán. Una vez que tenga las esferas del dragón, el universo conocerá el poder de la raza Saiyajin. Y yo, Vegeta, rey de todos los Saiyans.